Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Lunes 22 de junio de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercado. Respecto al mercado local, dentro del calendario económico de esta semana no está la publicación de ninguna cifra relevante, de manera que el foco del análisis estará centrado en seguir el comportamiento del mercado respecto a los eventos protagonizados por el Banco Central de Chile durante la semana pasada. Recordemos, tuvimos reunión de política monetaria en la cual el Consejo la mantuvo en el 4.5% en línea con las expectativas del mercado, manifestando una disminución de los riesgos inflacionarios y manifestando también un seguimiento de cerca a la evolución del conflicto armado en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, lo que se traduce finalmente en mantener un estudio constante respecto a los precios del petróleo y su implicancia inflacionaria tanto en el mundo como en Chile. No hubo menciones respecto a potenciales alzas en la tasa de política monetaria y respecto al informe de política monetaria, si bien aumentó levemente las expectativas de IPC a diciembre de 2026 del 4 al 4.2%, mantuvo las del 2027 y 2028 a diciembre de cada uno de esos años prácticamente en el 3%. El Banco Central también disminuyó el rango esperado de crecimiento para nuestra economía a un rango entre el 1 al 1.75% y aumentó los rangos de crecimiento esperados para nuestra economía para el año 2027 y 2028. En conclusión, lo comunicado por el Banco Central al mercado fortalece nuestro escenario base de estrategias de inversión para el mercado local, dado que sostenemos que lo más probable, como ha venido siendo, es que el conflicto entre Irán y Estados Unidos continúe su proceso de desescalamiento, lo cual normalizaría el traslado y los precios del petróleo sin que eso signifique mayor presión inflacionaria para nuestro país, teniendo en claro también que los reportes de índice mensual de actividad económica entre enero y mayo en Chile han sido negativos. Nos parece perfectamente factible que la inflación converja a la meta antes de lo que el Banco Central espera. Mencionó que esto se podría producir durante el segundo trimestre de 2027. Nosotros esperamos eventualmente que esto ocurra antes y que el Banco Central se encuentre en un escenario al final de 2026 en el cual pueda disminuir la tasa de política monetaria, siendo eso un factor alcista para la renta fija local, para la renta variable y en general un factor de estímulo para la economía local. Respecto a mercados extranjeros, tuvimos también reunión de la Reserva Federal, en la cual, en línea con lo que el mercado esperaba, mantuvieron la tasa rectora en el rango actual entre el 3.5 al 3.75%, eliminando sesgos en el comunicado de política monetaria respecto a el manejo futuro por parte de la Reserva Federal de la tasa de política monetaria, afirmando que la Reserva Federal estaba comprometida con la estabilidad de los precios, es decir, con controlar la inflación, y que sería totalmente data dependiente para tomar decisiones de política monetaria. Respecto a las proyecciones macroeconómicas de la Reserva Federal, solamente hubo cambios a la alza notorios en cuanto a la inflación esperada y por ende alzas también esperadas en la tasa de política monetaria. Desde nuestro punto de vista, el factor positivo es que si la Reserva Federal realizara alzas en la tasa de política monetaria en Estados Unidos, estas no deben ser más de una o dos, y estadísticamente hablando, mientras los movimientos de tasa de política monetaria al alza no sean más de 4, no afecta el retorno de los índices bursátiles, teniendo en consideración que la economía norteamericana tiene por el momento buen rendimiento respecto a su mercado laboral y que en general las entregas de resultados trimestrales de las empresas han estado por sobre las estimaciones del mercado. Continuamos viendo un potencial alcista en la renta variable norteamericana. Por último, respecto a el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, comenzó ya la ronda de negociaciones programada en el acuerdo firmado durante la semana pasada, respecto a la cual medios de mercado del mundo reportan avances alentadores, comentando que la hoja de ruta de estas conversaciones incluye esfuerzo para poner fin a las hostilidades en el Líbano y un acuerdo entre las partes para crear un comité de alto nivel para supervisar las negociaciones. El vicepresidente norteamericano Vance declaró a la prensa que se habían negociado 4 logros, el primero de ellos un mecanismo para mantener abierto el estrecho de Hormuz, factor bastante tranquilizador para los mercados, y en línea también con nuestro escenario base de estrategias de inversión. Como dijimos anteriormente, lo más natural es que las negociaciones entre las partes fortalezcan un escenario donde es extremadamente poco probable que vuelvan con fuerza los enfrentamientos, lo cual debiese seguir normalizando, entre otros factores, el precio del petróleo, que de hecho hoy día el petróleo Brent cotiza en $78 por barril, con una caída durante el último mes del 16.49%. Nos parece que este factor ayudaría también a disminuir el riesgo inflacionario en Estados Unidos y las mediciones de inflación, lo cual debilitaría un escenario de aumento de la tasa de política monetaria de Estados Unidos a máximo 2 ocasiones si se producen, lo cual sabemos que desde el punto de vista estadístico no afecta el rendimiento de las acciones norteamericanas. Respecto al calendario económico norteamericano, esta semana tenemos la publicación de algunas cifras relevantes. Mañana martes, índice de gerentes de compra del sector de servicios de Estados Unidos, y el día jueves, precios de gasto y consumo personal del mes de mayo, el dato más relevante de la semana, y también la última revisión del Producto Interno Bruto trimestral
trimestral del primer trimestre de Estados Unidos. Avanzamos ahora con la revisión de nuestras estrategias de inversión y de los movimientos de mercado. Revisamos hoy fondos mutuos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital, en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para ejecutar las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. En renta fija local mantenemos nuestra recomendación de 4 fondos: deuda a mediano plazo, pesos, que avanza un 5.8% durante los últimos 12 meses, deuda a mediano plazo UF, que avanza un 5.29% durante los últimos 12 meses, el mismo periodo de tiempo de progresión de deuda a largo plazo avanza un 6.14%, y el fondo base de la estrategia, deuda flexible, cartera diversificada de renta fija, avanza un 5.73%. Todo muy por sobre el retorno de Fondo Visión Money Market, tomándolo como referencia al mundo Money Market y de depósitos a plazo, que avanza solamente un 3.55% durante los últimos 12 meses, rendimiento que eventualmente, si se da el escenario base, estrategias de inversión que comentamos, seguirían disminuyendo. El IPSA comienza la semana con números positivos, subiendo un 0.33%, cotizando en 10.924 puntos, mantiene un retorno durante 2026 del 4.23% y durante los últimos 12 meses del 36.05%. Mantenemos dentro de nuestra recomendación de inversión acciones locales a través del Fondo Capitales Acciones Chile, que marca un avance durante los últimos 12 meses del 28.98%, fondo de Principal AGF. Dólar peso comienza la semana con un leve impulso alcista. La apertura fue en 902 y el cierre de sus operaciones más líquidas hoy fue en 906,40, en línea con un mercado que por ahora comienza a descontar en sus precios eventuales alzas por parte de la Reserva Federal respecto a la tasa de política monetaria, factor alcista para el dólar en el mundo. De hecho, hoy dólar index sube un 0.2%, lo que justifica el movimiento del dólar al alza durante el día de hoy. Si bien es un efecto natural y que eventualmente puede ocurrir, como decíamos, con 1 o 2 aumentos de la tasa de política monetaria de Estados Unidos por parte de la Reserva Federal, el mediano largo plazo, a medida que la inflación ceda en esa economía, recordemos que de la última medición de inflación, el 60% del alza se basaba en aumentos de la energía, dado el aumento del precio del petróleo. A medida entonces que continúe la normalización de las cotizaciones del petróleo, el dólar debiese consolidar sus operaciones en Chile por debajo de los 900 pesos, con objetivos primero en 875 y luego en 870. Por último, el rendimiento hoy de las principales plazas bursátiles en el mundo es mixto. En Europa, el DAX alemán hoy día sube un 0.62% y el Eurostock 600 avanza un 0.58%. Sin embargo, las principales plazas bursátiles norteamericanas tienen rendimientos mixtos, con Dow Jones subiendo un 0.15%, S&P 500 cayendo un 0.48% y Nasdaq retrocediendo también un 1.4%. Renta variable extranjera diversificada continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión a través del fondo Gestión Activa Arriesgado de Principal AGF, que avanza un 20.3% durante los últimos 12 meses. También mediante Principal AGF, recordemos, damos acceso a la plataforma Allfunds, a través de la cual nuestros clientes pueden incorporar en sus portafolios fondos mutuos manejados por las principales casas de inversión del mundo, tales como JP Morgan, BlackRock, el mismo Principal, entre otros. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.